Hay un momento, en las primeras horas de la mañana en el desierto de Nevada, cuando el sol todavía no cruzó el horizonte y el frío de la noche todavía está en el aire, en que puedes escuchar algo que no debería existir. Cascos, docenas de cascos golpeando tierra seca a velocidad sostenida. Un sonido que viene de ningún corral, de ningún rancho, de ningún lugar que el hombre construyó. Un sonido que viene de la llanura abierta, sin nombre y sin dueño. La manada pasa, y en ese momento, si tienes la suerte de estar ahí y la sensatez de quedarte quieto, entiendes algo que ningún documental, ningún libro, ninguna imagen en pantalla puede explicar del todo. Eso no es un animal doméstico que escapó. Eso es algo mucho más antiguo. El Mustang es probablemente el animal más malentendido de América del Norte. La gente cree que sabe lo que es. Un caballo salvaje, un símbolo del oeste, la imagen de película, crines al viento, polvo, libertad. Esa narrativa existe desde hace un siglo y está tan instalada en la cultura americana que casi nadie se molesta en cuestionar lo que hay debajo de ella. Lo que hay debajo es más extraño, más complicado y, si me preguntas, mucho más interesante que el símbolo. La frontera que el animal no respeta no es la que aparece en los mapas. No es la línea entre Nevada y Utah, ni entre Wyoming y Colorado. Es la frontera entre lo que el hombre construyó y lo que la naturaleza reclama cuando el hombre no está mirando. El Mustang vive exactamente en esa línea y lleva 300 años demostrando que no tiene ninguna intención de moverse. Para entender al Mustang, tienes que ir mucho más atrás que el siglo XVI, mucho más atrás que los conquistadores, más atrás incluso que cualquier civilización humana en este continente. El caballo evolucionó en América. No es un dato menor, es el dato central de toda esta historia. El género Equus, el linaje que produce todos los caballos modernos, surgió en América del Norte hace entre 4 y 4.5 millones de años. Sus ancestros más antiguos, los Eohippus, pisaron este suelo hace 55 millones de años. Durante decenas de millones de años, el caballo fue uno de los animales definitorios de estas praderas. Se diversificó, se perfeccionó. Desarrolló el casco duro de un solo dedo que permite correr sobre terreno duro a velocidades sostenidas. Desarrolló el sistema digestivo capaz de procesar pasto de baja calidad en enormes cantidades. Desarrolló la inteligencia social de manada que hace a este animal casi imposible de eliminar completamente de un ecosistema. Y entonces, hace 10.000 años, desapareció. El final del Pleistoceno fue una catástrofe para la megafauna americana. El mamut, el mastodonte, el perezoso gigante, el lobo terrible y el caballo, todos extinguidos en un periodo geológicamente breve, en una combinación de cambio climático y presión de cacería que el sistema no pudo absorber. Las praderas donde el caballo había evolucionado durante millones de años quedaron sin él. Ese silencio duró 10.000 años. En 1519, los barcos de Hernán Cortés cruzaron el Atlántico con animales a bordo que, sin que nadie lo supiera, estaban regresando a su continente de origen. Los caballos que llegaron eran principalmente de dos líneas, el andaluz y el berberisco. Animales seleccionados durante siglos en la península ibérica para resistencia, velocidad y temperamento en combate. Nada que hiciera pensar, a primera vista, que esos animales iban a cambiar para siempre el paisaje ecológico de un continente. Pero algunos escaparon. Otros fueron abandonados durante las expediciones al norte. Otros fueron tomados por pueblos indígenas que comprendieron rápido el valor de ese animal. Y esos caballos, sueltos en las vastas extensiones del norte mexicano y el suroeste americano, hicieron lo que siempre hicieron sus ancestros en estas mismas tierras. Se adaptaron, se reprodujeron, formaron manadas. La palabra Mustang viene del español mesteño, animal sin dueño, animal suelto, entre otros. La frontera que el animal no respeta empezó a dibujarse ahí, en el siglo XVI, cuando el primer caballo cruzó hacia tierra abierta y no volvió. Bueno, la cosa es más complicada que una simple fuga. La feralización,
El proceso por el cual un animal doméstico recupera comportamientos salvajes no ocurre de golpe. Es generacional, es lenta y es, en términos biológicos, uno de los fenómenos más fascinantes que la evolución produce en tiempo observable. El primer caballo libre todavía recuerda al hombre, todavía se sobresalta de maneras que un caballo completamente silvestre no haría. Sus reflejos están calibrados para un mundo diferente al que ahora enfrenta. Sus potros nacen con una ventaja: nunca conocieron el establo. Los hijos de esos potros tienen otra ventaja más. Y así, generación tras generación, la manada se va afinando. Los individuos que sobreviven son los más cautelosos, los más resistentes, los que tienen mejor memoria territorial, los que encuentran agua donde otros no la ven. Esas cualidades se heredan, se acumulan, se vuelven definitivas. Después de 4 o 5 generaciones, lo que tienes no es un caballo doméstico que escapó. Lo que tienes es un Mustang, un animal que puede caminar 30, 40 kilómetros en un día buscando recursos, con cascos tan duros que el terreno más pedregoso del Gran Cuenca no los desgasta, con un sistema digestivo adaptado a pasto seco y agua escasa, con una estructura social de manada tan eficiente que la depredación de pumas y coyotes, los únicos predadores que en el oeste americano tienen posibilidad de atacarlos, solo consigue llevarse a los más jóvenes y a los más débiles. La selección natural operó sin pausa durante 300 años, y lo que produjo es extraordinario. La vida dentro de la manada tiene una arquitectura que la mayoría no imagina. No es un grupo de animales moviéndose juntos por azar. Es una estructura social con roles definidos, jerarquías reales y formas de comunicación que los investigadores todavía están aprendiendo a leer completamente. El garañón dominante no lidera la manada en el sentido en que imaginamos el liderazgo. Su función principal es la defensa. Cuando hay peligro, un puma en las rocas, un vehículo que se acerca demasiado rápido, una manada rival, el garañón está al frente, o más exactamente, entre la amenaza y sus yeguas. El movimiento cotidiano lo decide la yegua alfa, la más experimentada, la que conoce mejor el territorio, la que recuerda dónde estaba el agua el año pasado, qué camino lleva al pasto en temporada seca, qué zona hay que evitar porque el suelo es traicionero. Esa memoria territorial se transmite. Los potros aprenden siguiendo a las hembras adultas. Aprenden qué plantas son seguras y cuáles no. Aprenden las rutas. Aprenden las señales de alarma. Una postura de oídos, un resoplido específico, un movimiento de cola que en décimas de segundo pone a toda la manada en movimiento. Una manada de mustangs funciona como un organismo. Cada animal cumple una función, y el conjunto es significativamente más difícil de eliminar que cualquiera de sus partes individuales. Hay algo más que los investigadores documentaron en los últimos años y que cambia la manera de entender a estas manadas. La memoria. No la memoria instintiva, esa que cualquier animal tiene. La memoria episódica, la capacidad de recordar eventos específicos, lugares específicos, situaciones específicas y aplicar ese recuerdo a decisiones futuras. Un Mustang adulto que fue capturado por el Buró de Gestión de Tierras, pasó meses en un corral y luego fue liberado, cambia su comportamiento de manera medible, evita las zonas donde fue capturado, desarrolla patrones de movimiento que esquivan los puntos de acceso que los equipos humanos usaron. Esa información, en ciertos contextos, parece transmitirse a los animales más jóvenes de la manada. No es teoría. Es lo que los equipos de campo reportan cuando intentan hacer capturas repetidas en el mismo territorio. La manada aprende, y eso lo cambia todo en términos de gestión. Durante más de 2 siglos, el Mustang y el oeste americano coexistieron en una tensión que nunca fue completamente resuelta. Los ganaderos los veían como competencia, animales que consumían el pasto y el agua que necesitaba el ganado. Los cazadores de caballos, los Mustangers, los perseguían para venderlos como carne o como animales de trabajo. Las poblaciones fluctuaron. En algunos periodos la presión fue tan intensa que las manadas cayeron a niveles críticos. A principios del siglo XX, se estima que había millones de Mustangs en el oeste americano.
Para 1970, la caza y la persecución habían reducido esa población a menos de 17,000 animales. Ese es el número que cambió todo. En 1971, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Wild Free Roaming Horses and Burros Act, una ley que, en su texto, reconoce a los caballos salvajes como símbolos históricos del oeste americano y les otorga protección federal. La caza ilegal se volvió un crimen. El Buró de Gestión de Tierras recibió el mandato de administrar las poblaciones en terrenos federales. La frontera que el animal no respeta recibió por primera vez un reconocimiento legal. El impulso detrás de esa ley tiene nombre: Velma Brown Johnston, conocida en la historia de la conservación americana como Wild Horse Annie, una mujer de Nevada que en los años 50 empezó a documentar los métodos que se usaban para cazar mustangs, camiones, helicópteros, perros, en operaciones que dejaban heridos, agotados y muertos a docenas de animales en cada corrida. Sus cartas al Congreso, su campaña pública, su capacidad de movilizar a escolares de todo el país para que enviaran peticiones a Washington, produjeron primero una ley estatal en Nevada en 1955 y finalmente la Ley Federal de 1971. Una mujer sin cargo político, sin presupuesto, sin organización formal al inicio, cambió la política federal sobre un animal salvaje. Eso también forma parte de esta historia. Y lo que esa ley produjo fue algo que nadie anticipó completamente: la base para que la población se recuperara de manera tan sostenida que hoy representa uno de los mayores desafíos de gestión de fauna en el territorio americano. Y entonces empezó el problema que nadie había anticipado. Con protección legal y sin depredadores naturales a escala suficiente para controlar la población, el Mustang empezó a multiplicarse. Una yegua puede reproducirse a partir de los 2 años. La gestación dura 11 meses. En años buenos, con lluvias normales y pasto abundante, la tasa de supervivencia de los potros puede superar el 70%. Una manada de 20 animales puede convertirse en 40 en 4 años. En 80 en 8, hoy la población de mustangs en el oeste americano supera los 80,000 animales en libertad, y el gobierno federal tiene otros 60,000 en corrales de largo plazo. Animales capturados que los programas de adopción no logran colocar lo suficientemente rápido. El costo de mantener esos animales en corrales supera los $100 millones anuales. Es, con toda la ironía que eso implica, una de las consecuencias directas de protegerlos. Hay algo que los libros ignoran cuando hablan de este tema. El debate sobre qué hacer con los mustangs no es solo un debate de gestión ecológica, es un debate identitario, un debate cultural, un debate sobre qué tipo de relación quiere tener la sociedad americana con su propio pasado. Para una parte de la población, los mustangs son el símbolo más puro de lo que el oeste americano representa: libertad, espacio abierto, algo que no está domesticado ni cercado ni convertido en recurso económico. Proponer controlar su población, y más todavía proponer el abate, es para esa parte de la población un atentado a algo sagrado. Para otra parte, principalmente los ganaderos del oeste, las comunidades que dependen del pastizal para vivir, los mustangs son una presión real sobre recursos reales. No es abstracción, es agua que falta, es pasto que se agota, es ganado que pierde peso porque llegó una manada de 40 caballos y pasó 3 días monopolizando el único bebedero del área. Esas dos posiciones llevan 50 años sin resolución, y mientras tanto, la población sigue creciendo. Hay algo que los números no capturan bien en este conflicto. El Mustang entró en la cultura popular americana de una manera que pocos animales lograron. Aparece en películas, en pinturas, en música, en el nombre de un automóvil que durante 60 años fue sinónimo de velocidad y libertad. Hay comunidades enteras en el oeste, Reno, Elko, los pueblos pequeños de Nevada y Wyoming, donde el Mustang es parte de la identidad local de la misma manera que el Longhorn lo es en Texas. Cuando el gobierno propone reducir las poblaciones,
No está proponiendo solo una medida de gestión ecológica. Está tocando algo que esa gente siente como propio, como suyo. Y ahí está el nudo que ningún biólogo puede desatar solo. La ciencia puede decir cuántos caballos puede sostener el ecosistema. Puede modelar el impacto sobre la vegetación, sobre el suelo, sobre el ciclo del agua. Lo que la ciencia no puede hacer es decidir cuánto peso cultural tiene ese animal en la identidad de una región y cómo ese peso se negocia con los datos ecológicos. Eso es política. Y la política del Mustang en Estados Unidos es, desde 1971, uno de los debates más difíciles y menos resueltos de la gestión ambiental americana. Lo que me llama la atención de todo esto, y no sé si lo voy a poder articular perfectamente, es el peso de lo que ese crecimiento representa. El Mustang llegó a este continente como consecuencia de la colonización. Es, en ese sentido, un animal introducido. Sus ancestros vinieron en los barcos de los conquistadores. No formaban parte del ecosistema americano en los últimos 10.000 años. Y sin embargo, los fósiles dicen otra cosa. El registro paleontológico dice que antes de esos 10.000 años, este continente era del caballo, que el caballo evolucionó aquí, que el ecosistema de las praderas del oeste americano fue moldeado durante decenas de millones de años por la presencia de animales como el Equus. ¿Es el Mustang una especie invasora o es una especie que regresó al territorio donde siempre perteneció después de un intervalo de 10.000 años que en escala geológica no es nada? La ciencia no tiene consenso. Los biólogos de conservación debaten esto con seriedad, y la respuesta que demos a esa pregunta define completamente qué política tiene sentido adoptar. Si es invasor, control, reducción, gestión para proteger las especies nativas que ocuparon el nicho en su ausencia. Si es nativo reintroducido, coexistencia, adaptación del ecosistema, reconocimiento de que su presencia puede tener efectos ecológicos que todavía no entendemos completamente. Nadie tiene una respuesta limpia. El cambio climático no simplifica nada de esto. El oeste americano está viviendo sequías de una intensidad que los registros históricos no tienen equivalente claro. El lago Mead, que abastece de agua a millones de personas en Nevada, Arizona y California, llegó en años recientes a niveles que los ingenieros que construyeron la represa Hoover nunca diseñaron como escenario posible. En ese contexto, los recursos que el Mustang necesita, agua, pastizal, son exactamente los recursos que están bajo mayor presión. La competencia entre manadas, entre caballos y ganado, entre fauna silvestre y usos humanos del territorio, se intensifica en cada temporada seca. Y el Mustang responde como siempre respondió, moviéndose. La frontera que el animal no respeta se expande con cada año de sequía. Manadas que antes se quedaban en zonas específicas se mueven hacia nuevos territorios buscando recursos. Territorios que tienen dueños, que tienen cercas, que tienen historias de uso, que chocan directamente con la lógica de una manada que simplemente busca sobrevivir. No hay intención en ese movimiento. No hay estrategia. Hay biología. Hay un animal extraordinariamente adaptado a encontrar recursos en ambientes extremos, haciendo exactamente lo que su naturaleza perfeccionó durante millones de años. El problema es que el mundo que lo rodea ya no tiene el espacio que esa naturaleza necesita. En las películas del oeste, el Mustang siempre aparece en el horizonte, libre, inalcanzable, corriendo hacia ningún lugar en particular y hacia todos los lugares al mismo tiempo. Es una imagen tan poderosa que se convirtió en metáfora. El Mustang como encarnación de algo que el hombre moderno perdió y ya no sabe del todo cómo nombrar. La posibilidad de existir sin límites, la capacidad de moverse sin que nadie te lo impida, el derecho a ocupar el espacio que puedas ocupar con tus propias fuerzas. Pues sí, eso existe todavía, no en la pantalla. En el desierto de Nevada a las 4 de la mañana, cuando los cascos golpean tierra seca y la manada cruza sin pedirle permiso a nadie. Y el desafío real, el que la política, la ciencia y la cultura americana todavía no han resuelto, no es cómo eliminar esa imagen,
Es como compartir el territorio con ella sin destruirla y sin ser destruidos por ella. Eso es más difícil que cualquier película de faroeste. Y más importante, la frontera que el animal no respeta seguirá ahí, exactamente donde siempre estuvo, con o sin que alguien decida qué hacer al respecto. La pregunta es, ¿qué lado de esa frontera vamos a elegir defender? Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría no se molestó en descubrir. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.